Y ahora parto con algo muy serio, muy grave, que aparentemente no tiene efectos inmediatos en la vida de la cotidiana de las personas, pero que, como todas las cosas importantes, van generando efectos en distintos ámbitos y finalmente llegan al nivel de las instituciones, de las leyes y de las prácticas sociales y de las sanciones y de los reglamentos, y uno se encuentra pasado ese tiempo que uno está viviendo en una cárcel. Me refiero a los reglamentos que está creando la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente en lo que respecta a la normativa ética, la cual ya aprobó un montón de puntos y definiciones respecto, por ejemplo, al llamado discurso del odio, el negacionismo, por Dios que le gustan los ismos, comunismo, socialismo, progresismo, leninismo, stalinismo, ismo, y las noticias falsas, en las cuales yo creo que la izquierda sabe bastante, porque no me voy a olvidar jamás esta señorita Lagos, que en Venezuela contaba que millones de chilenos estaban en las calles luchando contra el ejército en los días de la... Eso no es una noticia falsa porque la dijo alguien de izquierda. Las noticias falsas son solo monopolio exclusivo de la gente de derecha, o que no es de izquierda. El negacionismo lo definen, escuchen bien, como la acción u omisión. Ojo con omisión, porque entonces, aunque usted no diga nada, quizás solamente hace un gesto, se queda callado, se puede interpretar como el pecado de omisión. Increíble. Acción y omisión que justifique, niegue, minimice o haga apología o glorifique los delitos cometidos entre el 11 de derechos humanos, entre el 11 de septiembre y el 10 de marzo de 1990, y luego agregan lo de el estallido social. Después, siguiendo con estos reglamentos éticos, etcétera, las mismas precisiones respecto a lo que llaman el genocidio de la cultura de los pueblos originarios a partir de la Constitución del Estado de Chile. Me imagino que se refieren a 1810, no antes. Habría que preguntar. Incluyendo la colonización europea. O sea, tenemos que, ojo, señores europeos, historiadores, ensayistas, con lo que digan respecto a estas cosas, porque les podría caer la teja. Esto es más o menos lo que el Partido Comunista, la práctica del Partido Comunista que llaman control y cuadro, ¿no? Que ellos se inmiscuyen en la vida privada, incluso sus militantes, y los llaman a terreno y los juzgan, etcétera. Pero esto ya es increíble. ¿Quién define? Por ejemplo, partamos con el genocidio cultural. ¿Cuál genocidio cultural de los pueblos originarios? ¿Cuándo se cometió un genocidio cultural? ¿Qué quieren decir con genocidio cultural? ¿Qué elementos de la cultura mapuche, o diaguita, o atacameña, o pascuense fueron sistemáticamente, porque el genocidio implica una acción sistemática para destruir algo, pero en general es de gente, por eso se llama no culturicidio, genocidio. Pero, ok, ¿cuáles elementos fueron destruidos? ¿Qué acciones sistemáticas? Quizás habría que retrotraerse en la máquina del tiempo hasta la época en que llegaron los españoles e intentaron cristianizar a los indígenas, a los aborígenes, a los pueblos originarios. Y eso se llama genocidio cultural. Ahora, si estas personas supieran un poquito de historia de América, no solo de Chile, sino que de América, constatarían que en general no hubo ninguna acción sistemática masiva para destruir las costumbres y los usos de los pueblos originarios, más allá de tratar de cristianizarlo. Es cuestión que ustedes lean un poco de historia. Es cuestión que lean a la historia del padre de las casas. Pero quizás pedir mucho, ¿no? ¿Quién define entonces cuál fue el genocidio de la cultura de los pueblos originarios? ¿Quién es el que va a determinar? Porque esto no es una máquina que produce resultados, produce definiciones echando una moneda, tocando un botón. Alguien, una persona de carne y hueso que pertenece a cierta cultura, a cierta mentalidad, a cierta agenda, va a definir en algún tipo de comisión o jurado o tribunal si uno ha cometido un genocidio cultural. Genocidio cultural.
Es decir, si el día de mañana yo, por ejemplo, digo no voy a estudiar el idioma mapuche, que me parece que no me sirve para nada, no hay ninguna literatura mapuche que exista que yo pudiera estar interesado en leerla en su lenguaje original. Si yo digo una cosa así, que es la pura y santa verdad, capaz que digan que estoy cometiendo un genocidio cultural. Luego lo del negacionismo. Negacionismo, negar. O sea, ¿negar qué? Si alguien dice, por ejemplo, que las situaciones que se produjeron en el gobierno militar tenían tales o cuales razones, y por eso que se llegó a producir un golpe militar y todo lo que vino después, y se trata de explicar esto sobre la base de los hechos, alguien perfectamente podría decir que eso es un negacionismo, porque uno simplemente no entonó la versión oficial de la historia de los grupos de izquierda, y no partió diciendo inmediatamente, digamos, descalificando o calificando de la manera más destructiva posible el régimen militar. Ahí sí estaría bien. Si uno no hace eso, podría ser definido como negacionismo. Si alguien dice que el régimen militar en algún momento, a partir de cierto momento, creó las condiciones para un desarrollo económico como no había tenido antes Chile, porque se salió del modelo de sustitución de importaciones, cualquier explicación económica, no importa si es verdadera o falsa, también se le podría acusar a uno de negacionismo. Y por último, vamos a la cuestión central. La libertad de expresión consiste exactamente, y tiene su sentido, en que todo ciudadano que está acogido a una sociedad donde rige la libertad de expresión tenga derecho a decir lo que se le da la real gana sobre los eventos, por ejemplo en este caso históricos, además, hechos que ya ocurrieron. Y si resultan molestos, si resultan desagradables, si resultan distintos a lo que establece la academia, si resultan diferentes a lo que piensa el Partido Comunista, si resultan distintos a lo que piensan los periodistas progres, no importa. No importa. En eso consiste la libertad de expresión. Consiste en última instancia en la capacidad para tolerar lo que no nos gusta. Porque si todos decimos lo mismo, todos cantamos la misma canción como ocurría y ocurre en los países totalitarios como en China, donde hay del que se aparte de la línea oficial del partido, si todos decimos lo mismo, ya sea por obligación o por convicción, no necesitamos la libertad de expresión. La libertad supone que hay capacidad para elegir entre opciones. Y algunas de esas opciones o muchas de esas opciones pueden no gustarnos. Pero decimos, las personas tienen libertad para tomar la opción que a mí no me gusta. El día de mañana yo voy a tomar una que a él no le va a gustar. Y en eso consiste la libertad de expresión. Esto es un ataque directo y está revelando y mostrando de pies a cabeza la naturaleza de la gente que llegó, de al menos la gran mayoría de la gente que llegó a la convención. Y yo me pregunto una vez más, ¿de dónde salió esta gente? ¿Cuáles son los grandes estudios académicos, filosóficos, sociológicos, económicos, etimológicos, matemáticos que tiene esta gente? Amén de representar, y supuestamente eso ya es suficiente, tal o cual grupo o clase o etnia. ¿Con qué derecho un grupo de 100 personas, porque eso es más o menos el número de los que están detrás de estas normas, con qué derecho esas personas y el Partido Comunista, que es el que pone la tonada, van a imponerle a todo el país que se acaba la libertad de expresión? Que si uno no recita, para volver al tema del 11 de septiembre, si uno no recita los puntos del discurso oficial de la izquierda, entonces uno es un negacionista y vienen las sanciones, porque esto trae sanciones. Y esto es solo el principio. El día de mañana, el concepto de negacionismo se va a extender a otros eventos de la historia chilena. Podría extenderse a mucho antes de los eventos de septiembre del 73 y podría ser que hubiera una doctrina oficial acerca de qué sentido, cómo ocurrió y por qué razones ocurrió la conquista de España de América. Y si uno no dice el discurso correcto, si uno no recita las venas abiertas de América Latina o lo que piensan los historiadores marxistas, entonces uno estaría también cayendo en el negacionismo. Esto es no solo una locura, esto es un crimen. Es un crimen contra los principios básicos que operan en una democracia. La libertad de expresión, la libertad en general, y desde luego la libertad de expresión. Pero a ellos les importa un huevo la libertad de expresión. Estos grupos, que vuelvo a repetir, no se sabe de qué ámbitos emergieron, que tengan algún valor intelectual me refiero, se han arrogado el derecho
Se han arrogado ellos todos los derechos a reescribir la historia, a castigar a los que no piensen como ellos, a impedir o tratar de impedir que tal o cual convencional o constituyente participe en una comisión tal o cual porque ya es un pecador, a determinar cuánto podría durar un futuro gobierno, a determinar si el gobierno puede o no firmar acuerdos internacionales. Se han arrogado eso 100 individuos que no se sabe de dónde vienen. O sea, yo sé muy bien de dónde vienen la mayoría de ellos. Vienen de la nada intelectual. ¿Para qué estamos con cuestiones? Pero claro, como lo he dicho muchas veces, hay tiempos históricos, y estamos en uno de ellos, en otras partes ha ocurrido más o menos algo parecido, en que todo brota para arriba. Cualquiera, digamos, cualquiera doña Juanita, o cualquier Rojas Bader, o cualquier individuo que apenas no sabe la regla 3 simple, se encuentra de pronto en una situación en que aparece como capaz de dictar leyes, de dictar constituciones, de dictar sanciones, de hacer juicios, de castigar, de formar parte de tribunales, de escribir la historia, de reescribirla, de reinterpretarla. ¿Y quién es esta gente? Examinen sus currículos. El Rojas Bader es simplemente un caso extremo. Un caso extremo no es un accidente histórico. Es solamente un caso extremo. Una caricatura de lo que son todos, o casi todos. Tan extremo es todo esto, que Fernando Atria, personaje que es de pies a cabeza un progre, y seguramente tiene en uno de sus bolsillos hace rato escrita la Constitución que le gustaría, hasta a él le pareció que esto era excesivo, y que había que, digamos, especificar un poquito más en qué circunstancias se podría determinar que alguien cometió el pecado mortal del negacionismo. Que tendrían que haber determinados organismos, determinados tribunales, que tales cosas que supuestamente se están negando tenían que estar certificadas, qué sé yo. Pero ni eso se aceptó, porque la cosa es que los jueces que quieren destruir la libertad de los demás, ellos a su vez quieren tener toda la libertad del mundo para destruir esas libertades. Miren qué ironía.